Tu Excelencia, soy el abogado de mi madre. La voz firme resonó en la sala de la corte, haciendo que todos los regalos se volvieran para encontrar una chica de 12 años parada junto al banco acusado. El juez Morrison dejó de hojear los documentos. Sus gafas se deslizaban por su nariz mientras intentaba demandar lo que acababa de escuchar. En la mesa de la fiscalía, la doctora Catherine Wells ni siquiera se molestó en ocultar la sonrisa burlona que se formó en sus labios. Lo siento, niño, pero este es un tribunal serio. ¿Dónde está el abogado de su madre?, preguntó el juez, su paciencia ya visiblemente sacudida. Sofía Hernández, con su cabello oscuro atado en 2 trenzas, respiró hondo. A su lado, su madre Carmen permaneció en silencio, sus manos temblorosas sosteniendo un pañuelo húmedo. Carmen había sido acusado de fraude en beneficios sociales, una acusación que podría resultar en una deportación inmediata a El Salvador, separándolos para siempre. Sofía tenía solo 12 años, y nunca imaginó que algún día estaría defendiendo a su madre en un tribunal federal. 3 años antes, había llegado a los Estados Unidos hablando solo unas pocas palabras inglesas, llevando solo una mochila, y la feroz determinación de construir una vida mejor junto a la mujer que había sacrificado todo por ella. Mientras que otros niños de su edad jugaban después de la escuela, Sofía pasó tardes enteras en la biblioteca pública, devorando libros de derecho con la misma determinación con la que su madre limpió las oficinas al amanecer para apoyarlos. Cada página que leyó fue movida por la promesa silenciosa de nunca estar indefenso ante la injusticia. Su Excelencia, estudié todas las leyes de inmigración relevantes para este caso, continuó Sofía. Su voz ni siquiera hacía trampa, y de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, sección 2.1, cualquier ciudadano puede representarse a sí mismo o a un miembro de la familia sobre asuntos legales, siempre que tenga un conocimiento adecuado del asunto. Un murmullo recorrió la pequeña galería. El Dr. Wells finalmente levantó los ojos de los documentos, su expresión cambiando la burla de una verdadera sorpresa. 15 años que se ocupan de casos de inmigración. Nunca se había enfrentado a una situación como esa. ¿Dónde diablos aprendiste esto, niña?, susurró al alguacil de su colega, impresionado por la precisión técnica de la cita legal. Sofía había notado señales extrañas durante semanas. Los empleados del Departamento de Asistencia Social que hacen preguntas demasiado específicas sobre las finanzas familiares, los documentos que se solicitan repetidamente, miran la desconfianza cuando ella y Carmen asistieron a las oficinas gubernamentales. Algo estaba siendo orquestada, y había pasado las últimas semanas investigando cada detalle con la meticulosidad de un detective profesional. El Dr. Wells se inclinó hacia adelante, claramente divertido con la situación. ¿Y realmente crees que un niño puede defender adecuadamente a su madre contra las acusaciones federales de fraude? Creo que la verdad puede ser defendida por cualquiera que tenga el coraje de enfrentarla, respondió Sofía con calma, organizando sus roles improvisados con la confianza de aquellos que conocen cada coma de lo que está a punto de presentar. El fiscal asistente junto al Dr. Wells le susurró algo en su oído, haciéndola sonreír aún más. Era obvio que lo veían como una victoria fácil. Una madre inmigrante desesperada que usaba a su hija como el último recurso patético. Muy bien, dijo el juez Morrison, ajustando sus gafas con un suspiro resignado. Tiene 10 minutos para presentar su defensa, pero si esto es una pérdida de tiempo, garantizaré personalmente que su madre sea procesada por desprecio a los tribunales. Sofía asintió con calma, abriendo una carpeta improvisada hecha con cartón. En el interior, docenas de documentos meticulosamente organizados, algunos impresos en la biblioteca, otros encagados a mano durante sus largas sesiones de búsqueda, todas marcadas con notas precisas en sus cuidadosas letras. Lo que nadie en esa habitación sabía era que Sofía no era solo una niña brillante que intentaba salvar a su madre. Durante meses, había descubierto algo sobre el caso que cambiaría por completo el curso de ese juicio, algo tan explosivo que convertiría a las víctimas en victoriosas y exponer una red de corrupción que fue mucho más allá de una simple acusación de fraude. Allí, frente a todos los ojos de duda y desprecio, Sofía permaneció firme como alguien que mantiene un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado. Si esta historia de coraje y determinación tocó su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para averiguar cómo una niña de 12 años estaba a punto de convertir una cancha en la etapa de la mejor lección que esas personas nunca olvidarían. El juez Morrison suspiró profundamente, claramente contradicido por la situación inusual. Señorita Wells, ¿tienes objeciones a esta
Representación no convencional, doctor. Catherine Wells se levantó lentamente, ajustando el caro blazer con una sonrisa que no ocultó su diversión. Absolutamente ninguno, tu excelencia. De hecho, creo que esto incluso puede acelerar el proceso. Después de todo, ¿cuánto tiempo puede un niño realmente perder nuestro tiempo? Sofía observó cada movimiento del fiscal, memorizando cada palabra arrogante. Durante meses investigando el caso, había descubierto que el doctor Wells tenía una historia peculiar, una tasa de condena del 98% en casos que involucran a familias hispanas inmigrantes, una estadística que limitaba a lo imposible, a menos que hubiera algo más que la mera competencia profesional involucrada. Mi madre ha estado trabajando en oficinas durante 3 años, comenzó Sofía, su voz claramente resonaba en la habitación. Ella sale de casa a las 4 de la mañana y regresa a las 7 de la noche. Los fines de semana, limpia las casas para complementar sus ingresos. En ningún momento tuvo tiempo u oportunidad de cometer fraude. Niño, buenas intenciones no cambian los hechos, interrumpió el doctor Wells, desinteresmente volteando sus documentos. Su madre recibió beneficios sociales mientras trabajaba de manera irregular. Este es fraude federal, independientemente de sus conmovedoras circunstancias personales. Carmen Hernández finalmente levantó los ojos, las lágrimas rodando en silencio alrededor de su rostro. Ella había venido al país que huía de la violencia en El Salvador, llevando solo Sofía y la esperanza de una vida mejor. Trabajar en 2 trabajos mientras recibía ayuda temporal no había sido deshonestidad, había sido pura supervivencia. La realidad era que Carmen había informado correctamente su eventual trabajo de limpieza, pero alguien en el departamento había omitido deliberadamente estos informes de los informes. Sofía había descubierto esto hace 3 semanas cuando obtuvo acceso a los formularios originales completados por su madre, comparándolos con los informes oficiales que generaron la acusación. Mi cliente está preparado para aceptar un acuerdo, dijo Sofía con calma, haciendo que el doctor Wells plantee una ceja sorpresa. ¿Qué tipo de acuerdo podría proponer un ojo de 12 años para ser relevante para un tribunal federal?, preguntó Wells, su voz cargada de condescendencia, que hizo varios regalos en la galería, para hurgar incómodamente. Sofía respiró profundamente, recordando las largas noches en la biblioteca, estudiando no solo las leyes de inmigración, sino también los procedimientos de auditoría del Departamento de Asistencia Social. Había descubierto discrepancias en informes, inconsistencias en los testimonios, y lo más importante, un patrón inquietante en los casos procesados por el Dr. Wells. Mi madre está dispuesta a devolver completamente cualquier cantidad que el gobierno considere haber recibido incorrectamente, anunció Sofía. A cambio, pedimos a las acusaciones penales que se retiren y que puede mantener su estatus legal en el país. El público murmuró la aprobación. Fue una propuesta sensata para un caso que claramente involucraba más desesperación que la deshonestidad intencional. Incluso el juez Morrison parecía considerar la oferta por un momento. El Dr. Wells, sin embargo, sacudió la cabeza con firmeza teatral. Inaceptable. El Estado no negocia con los estafadores, independientemente de la edad de sus representantes improvisados. Su madre será procesada con el rigor completo de la ley, y tal vez esto servirá como un ejemplo para otros que piensan en engañar al sistema. El cruel comentario resonó en la habitación, haciendo que Sofía sintiera una ira fría creciendo en su pecho. Era exactamente el tipo de arrogancia calculada que había observado en docenas de casos similares durante su investigación. Además, Wells continuó, recurriendo al juez con una sonrisa petulante. Creo que eso permite que esta puesta en escena infantil no respeta la gravedad de este tribunal. Pido que se elimine al niño y que se asigne un defensor público para que termine rápidamente este caso. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la expresión impasible. Ella había esperado exactamente esta respuesta. La arrogancia del fiscal estaba siguiendo el guión que Sofía había predicho después de estudiar docenas de casos similares. Con el debido respeto a la doctora Wells, respondió Sofía con calma, organizando sus roles con movimientos deliberados. Me gustaría ejercer mi derecho a llamar a un testigo antes de tomar cualquier decisión sobre mi representación. El juez Morrison parpadeó confundido. ¿Testigo? Niño, este no es un juicio completo. Solo estamos evaluando si hay mérito para proceder con las acusaciones. Con el debido respeto, usted, mi madre, tiene el derecho constitucional de presentar evidencia en su defensa, incluso en una audiencia preliminar, como se estableció en el caso Miranda versus Arizona, y reafirmó en Strickland versus Washington.
Me gustaría llamar a Michael Torres, ex empleado del Departamento de Asistencia Social. Un hombre de mediana edad se puso nervioso en la galería, caminando hacia la orilla de los 3 escuadrones. El Dr. Wells frunció el ceño, claramente sin reconocer el nombre o comprender su relevancia para el caso. Sofía había encontrado a Michael Torres 3 semanas antes, trabajando como seguridad en un centro comercial. Había sido despedido del Departamento de Asistencia Social hace 6 meses, oficialmente por reestructuración, pero en realidad después de cuestionar ciertas irregularidades en los procesos de auditoría, irregularidades que había documentado meticulosamente antes de ser silenciado. Señor Torres, comenzó Sofía, ¿podría explicar a los tribunales su experiencia trabajando en el Departamento de Asistencia Social entre 2021 y 2024? La doctora Wells finalmente dejó de mover sus documentos. Su atención se centró por completo en la niña, que mostraba un nivel legal de preparación que definitivamente no había esperado. Por primera vez desde el comienzo de la audiencia, su sonrisa segura comenzó a vacilar ligeramente. Lo que el fiscal arrogante no sabía era que cada pregunta formulada por Sofía había sido meticulosamente planificada, cada documento en su carpeta improvisada estratégicamente. Durante meses, esa niña de 12 años había construido en silencio un caso que iba mucho más allá de la simple defensa de su madre. Estaba a punto de exponer una verdad que haría cuestionar a la propia doctora Wells si hubiera subestimado severamente la determinación de un niño inmigrante que no tenía absolutamente nada que perder. Michael Torres ajustó nerviosamente el micrófono, sus manos temblando ligeramente mientras juraba la verdad. A los 47 años, sabía que su testimonio definitivamente podría terminar con sus posibilidades de trabajar nuevamente en el sector público. Señor Torres, comenzó Sofía con calma, durante sus 3 años en el Departamento de Asistencia Social, ¿notó alguna irregularidad en los procesos de auditoría? El Dr. Wells se inclinó hacia adelante, claramente molesto por la dirección que estaba tomando el interrogatorio. Objeto, Su Excelencia. El niño está haciendo preguntas irrelevantes para tratar de confundir a la corte. Anulado, dijo el juez Morrison, sorprendido por su propia curiosidad. Continúa, señorita Hernández. Las Torres respiraron profundamente. Sí, noté, específicamente en casos que involucran familias hispanas, había un patrón sistemático de información omitido o distorsionado en los informes finales. Sofía tomó un documento de su carpeta improvisada. Durante semanas había copiado meticulosamente cada página relevante de la biblioteca, organizando todo en orden cronológico. ¿Podría explicarle a la corte qué sucedió con el caso de la familia Morales en enero de 2024? La señora Morales había informado correctamente todo su eventual trabajo de limpieza, explicó Torres. Su voz ganaba confianza, pero en el informe final, esta información se omitió deliberadamente, creando la falsa impresión de que tenía ingresos ocultos. Un murmullo recorrió la habitación. El Dr. Wells golpeó el puño sobre la mesa. Su excelencia es completamente irrelevante para el caso actual. Sofía recurrió al fiscal con una sonrisa serena que hizo varios regalos en la galería conteniendo su aliento. De hecho, el Dr. Wells es extremadamente relevante, porque el mismo patrón se aplicó al caso de mi madre. Carmen Hernández levantó los ojos, lágrimas de esperanza mezcladas con miedo. Por primera vez en meses, comenzó a creer que tal vez había una posibilidad de justicia. Sofía había pasado 3 semanas rastreando a Michael Torres después de encontrar su nombre en los documentos de los antiguos del departamento. Descubrió que había sido despedido después de tratar de denunciar las irregularidades, silenciado con amenazas veladas sobre su jubilación y beneficios. Señor Torres, ¿mantuvo alguna documentación de estas irregularidades antes de ser reestructurado? Preguntó Sofía, enfatizando la última palabra con sarcasmo sutil. Las Torres asintieron lentamente. Sí, copié discretamente varios informes originales antes de que fueran editados. Sabía que algún día podría ser importante. El Dr. Wells estaba visiblemente nervioso ahora, agitando compulsivamente los documentos y susurrando urgentemente con su asistente. Lo que había comenzado como una victoria fácil, se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Sofía había descubierto Torres a través de una estrategia que había aprendido leyendo casos legales en la biblioteca. Siempre hay alguien en el interior que conoce la verdad. Fue suficiente para encontrar a esta persona y ofrecerle la oportunidad de hacer lo correcto. Durante sus investigaciones internas, ¿identificó cuántos casos similares a mi madre? Sofía continuó metódicamente. 43 casos en 18 meses, respondió Torres sin dudarlo.
Todas las familias hispanas, todas procesadas por la oficina del Dr. Wells, todas siguiendo el mismo patrón de omisión. El silencio en la habitación era ensordecedor. A pesar de que el juez Morrison había dejado de tomar nota, su atención se centró completamente en el testimonio explosivo. Sofía había pasado noches enteras en la biblioteca, no solo estudiando leyes, sino también aprendiendo sobre estrategias de interrogatorio y presentación de evidencia. Cada pregunta que hizo se había planeado cuidadosamente para construir un caso irrefutable. Última pregunta, señor Torres, dijo Sofía con calma. ¿Está preparado para proporcionar al tribunal de estos documentos originales que prueban la manipulación de información sistemática en casos de inmigración? Las Torres asintieron firmemente. Sí, lo soy. El Dr. Wells finalmente explotó. Su Excelencia, esta es una estafa. Un niño no puede realizar una investigación compleja sobre los procedimientos departamentales. Pido que este testimonio se ignore. Sofía se volvió tranquilamente al fiscal. Sus ojos brillaban con la confianza de que incluso hizo que el juez Morrison se inclinara hacia adelante con un interés genuino. Lo que el arrogante Dr. Wells aún no se había dado cuenta era que cada explosión de ira, cada objeción desesperada solo confirmó que todo había descubierto durante meses de investigación silenciosa. La niña de 12 años no solo defendía a su madre, sino que estaba desenmascarando un sistema de persecución sistemática que convertiría a esa corte en la etapa de una de las mayores lecciones de justicia que ninguno de ellos nunca presenció. Señor Torres, ¿tiene en su poder los documentos originales que prueban estas manipulaciones? Sofía preguntó con calma mientras el Dr. Wells se torcía visiblemente en su silla. Sí, lo he hecho, respondió Torres, quitando una carpeta de su chaqueta. 43 casos documentados, incluida la señora Carmen Hernández. La expresión del Dr. Wells cambió drásticamente. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo, reemplazada por una máscara de pánico mal disfrazada. Ella susurró urgentemente con su asistente, quien sacudió la cabeza negativamente. Sofía caminó hacia la mesa del juez con movimientos deliberados. Su Excelencia desea presentar los formularios originales completados por mi madre, como evidencia en comparación con los informes alterados que generaron esta acusación infundada. El juez Morrison tomó los documentos. Sus ojos viajaban por las páginas con una creciente sorpresa. Señorita Wells, ¿puede explicar por qué los informes oficiales difieren sustancialmente de los formularios originales? Eso debe ser un error administrativo, tartamudeó Wells, claramente perdiendo el control de la situación. Sofía sonrió serenamente. Durante 3 meses, había recopilado no solo documentos, sino algo mucho más poderoso, grabaciones. Usando el viejo teléfono celular de su madre, había grabado en secreto conversaciones con funcionarios del departamento, incluida una revelante conversación telefónica con la propia doctora Wells. Su Excelencia, también me gustaría presentar evidencia de audio que muestre premeditación para manipular estos documentos, anunció Sofía, conectando el teléfono con el sistema de sonido de la habitación. La voz del doctor Wells se hizo eco de la habitación. Estos inmigrantes necesitan aprender que no pueden simplemente eludir el sistema. Omitting information sobre el trabajo reportado. Hagamos un ejemplo de esto. Un silencio mortal se hizo cargo de la cancha. Carmen se cubrió la cara con las manos, lágrimas de alivio mezcladas con indignación. En la galería, varios regalos murmuraron indignados. El Dr. Wells ahora estaba visiblemente pálido. Esta grabación es ilegal. Se obtuvo sin consentimiento. De hecho, respondió Sofía con calma, según las leyes estatales, las grabaciones de las conversaciones telefónicas son geniales cuando una de las piezas consiente para registrar todas las conversaciones relacionadas con su caso. El fiscal asistente se levantó nerviosamente. Su Excelencia, solicitamos un receso para revisar estas nuevas pruebas. Negó, respondió el juez Morrison secamente. Señorita Hernández, continúa. Sofía había mantenido lo mejor para el final. Durante semanas había investigado no solo el caso de la madre, sino toda la historia del Dr. Wells. Descubrió un patrón inquietante de persecución sistemática a las familias inmigrantes, siempre con el mismo método: manipular documentos para crear falsas acusaciones de fraude. Su Excelencia, durante mi investigación, encontró que el Dr. Wells mantiene una tasa de condena del 98% específicamente en casos que involucran familias hispanas, en comparación con solo el 34% en casos similares que involucran otras etnias.
El murmullo en la habitación se intensificó. Algunos periodistas presentes comenzaron a tomar calificaciones frenéticamente. Sofía continuó sin descanso. También descubrí que el Dr. Wells ha recibido 3 promociones en los últimos 2 años, todos basados en eficiencia excepcional, en el procesamiento de casos de fraude en beneficios sociales. El promotor finalmente explotó. Esto es difamación. ¿Cómo puede un niño tener acceso a información confidencial sobre mi carrera? Información pública ICA, disponible en el sitio web del Departamento de Justicia. Sofía respondió serenamente. Cualquier ciudadano puede acceder a ellos, incluidos los niños de 12 años que saben cómo usar una biblioteca. El juez Morrison se quitó las gafas, despejándolas lentamente mientras procesaba la magnitud de lo que se estaba revelando. Dr. Wells, estas son acusaciones extremadamente serias. Sofía había pasado meses no solo recolectando evidencia, sino también aprendiendo a presentarlas de manera devastadora. Cada revelación había sido cuidadosamente cronometrada para crear el máximo impacto. Finalmente, le gustaría informarle que ya he enviado toda esta evidencia al Departamento de Investigación Interna y al Comité de Ética de la Asociación de Abogados. El Dr. Wells era completamente blanco. Su asistente se levantó discretamente y salió de la habitación, claramente tratando de distanciarse de la situación que se derrumbaba rápidamente. Lo que había comenzado como una victoria fácil contra una familia de inmigrantes vulnerables se había convertido en la peor pesadilla profesional del Dr. Wells. Mientras Sofía organizó con calma sus documentos, preparándose para el golpe final, la arrogante fiscal finalmente comenzó a entender que había subestimado drásticamente no solo a un niño de 12 años, sino también la implacable fuerza de la verdad, cuando alguien que no tenía absolutamente nada que perder y todo que ganar de la justicia. El juez Morrison ha quitado por completo sus lentes, limpiándolos varias veces mientras procesaba la magnitud de las revelaciones. La sala permaneció en silencio absoluto, a excepción del sonido amortiguado de los sollozos provenientes de la mesa de la fiscalía. Dr. Wells, dijo el juez lentamente, a la luz de esta evidencia extraordinaria, no solo estoy archivando todas las acusaciones contra la señora Carmen Hernández, sino también ordenando una investigación inmediata sobre sus prácticas profesionales. El promotor que había comenzado el día con una sonrisa arrogante, ahora fue destruido visiblemente. Su asistente había abandonado por completo la mesa, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de años de corrupción sistemática. Sofía ayudó a su madre a levantarse, ambos abrazándose mientras las lágrimas de alivio rodaban sobre sus caras. Carmen susurró en español, «Peace, salvaste a nuestra familia». «De hecho», respondió Sofía con calma, «ahorramos mucho más que nuestra familia». Michael Torres se acercó a ellos en el pasillo. «Sofía, quiero que sepas que me diste el coraje de hacer lo correcto por primera vez en años. Mi jubilación puede estar cometida, pero mi conciencia finalmente está limpia». 3 meses después, las consecuencias de la investigación de Sofía se propagan como olas en todo el sistema judicial local. La doctora Catherine Wells no solo fue despedida, sino también procesada criminalmente para manipular evidencia y persecución sistemática. Perdió su licencia para defender y enfrentó la posibilidad de arresto. Más de 40 familias inmigrantes tuvieron sus acusaciones presentadas y recibieron una compensación del Estado. El Departamento de Asistencia Social fue completamente reestructurado y Michael Torres fue restablecido con una promoción, convirtiéndose en un supervisor de ética departamental. Sofía se convirtió en una figura reconocida a nivel nacional después de que la historia se viraliza en las redes sociales. Las universidades de derecho la invitaron a conferencias, y varias organizaciones de derechos civiles ofrecieron becas completas para sus futuros estudios. ¿Sabías que lo conseguirías desde el principio?, le preguntó a un periodista durante una entrevista. Sofía sonrió con la misma serenidad que había mantenido en la corte. Sabía que la verdad siempre gana cuando tienes suficiente coraje para defenderla. No importa cuál sea tu edad, tu origen, o cuántas personas poderosas están en tu contra. Carmen encontró un mejor trabajo en una empresa que valoraba su dedicación y honestidad. Por primera vez en años, durmió en silencio, sabiendo que su hija no solo había salvado a su familia, sino que su experiencia de injusticia en esperanza para cientos de otras personas. La doctora Wells, que algún día se burló de la idea de un niño que representa a su madre, ahora trabajó como recepcionista en una pequeña oficina, su arrogancia reemplazada por la amarga realización que había subestimado severamente el poder de pura determinación e inteligencia.
La mejor venganza, dijo Sofía en su última entrevista televisiva, no está destruyendo quien te lastimó, sino construyendo algo más grande de lo que podrían imaginar. Usar la injusticia como un combustible para crear justicia. El caso del estado de Hernández se ha convertido en un marco legal, estudiado en las escuelas de derecho como un ejemplo de cómo una investigación y coraje meticulosos pueden derrocar a los sistemas de opresión aparentemente intocables. Sofía había demostrado que no importa cuán joven sea o de dónde vienes, cuando combina inteligencia, preparación y causa justa, puedes mover montañas y transformarte el mundo que te rodea. Hoy, a los 13 años, Sofía continúa estudiando Derecho, con el objetivo de convertirse en juez federal. Su madre Carmen trabaja como supervisora en una empresa de limpieza que respeta a sus empleados, y ambos viven con la dignidad que siempre merecían. Y el Dr. Wells todavía está pagando sus deudas legales e intenta reconstruir una reputación que ella misma destruyó subestimando el poder de una niña de 12 años que se negó a aceptar la injusticia como destino. Si esta historia de coraje y determinación lo ha inspirado, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que la verdadera fuerza no proviene del poder o el privilegio, sino del coraje para luchar por lo que es correcto, no importa cuán imposible parezca la batalla.